tenemos un hermosísimo salmo, dándole continuidad a la serie de los salmos. Ya el hermano Luis oró y le pidió al Señor que no sea mi persona quien lleve el mensaje, sino, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que yo sea el primero edificado en esta palabra tan hermosa, porque si no somos humildes no podemos recibir la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar tratando el Salmo 44. Este salmo tiene el tema: entra ya en acción. Entra ya en acción. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. En esta palabra que es tan profunda, entra ya en acción, es el clamor del pueblo de Israel al Señor. Nosotros también hoy en día, la iglesia, cuando nosotros nos apartamos de la gracia del Señor y tomamos un camino diferente al que el Señor ha diseñado para nosotros, no se van a hacer esperar las aflicciones y los problemas. Este salmo comprende 5 aspectos. En los versículos del 1 al 3 comprende la promesa de Dios que nunca falla. Aquí estamos hablando de la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra que el Señor le prometió a su pueblo, a Israel. Pero nosotros los cristianos tenemos una tierra. ¿Cuál es esa tierra suya? Alcanzar el propósito de Dios en su vida, hacer lo que Dios nos manda. ¿Y cómo puedo yo tener el beneficio de que lo que el Señor desea que yo haga sea manifiesto en mi persona? Cuando caminamos en obediencia y estamos sometidos a la disciplina, a la dirección del Señor, a través de los que el Señor pone para dirigirnos y en constante comunión con Él, porque toda la honra es del Señor, podemos entonces conseguir una dirección y poder obtener lo que el Señor desea en nuestra vida. Ese es el primer punto que vamos a estar trabajando. Lo vamos a tener desarrollado en los versículos del 1 al 3. De los versículos 6 al 7 comprende la confianza y la fidelidad que todos debemos tener a Dios, que es obediencia y fidelidad, que no podemos tenerla con nosotros si no andamos caminando en esos caminos que el Señor espera. En los versículos del 9 al 22 comprende, nos está hablando del sufrimiento y el padecimiento del pueblo de Israel en medio de las pruebas, las angustias, cuando no entendemos que estamos en una prueba de fidelidad y lealtad a Dios. Muchas veces estamos en prueba y no comprendemos lo que sucede en nuestra vida. Y nosotros somos a veces los primeros que estamos buscando entender y comprender por qué las aflicciones no se apartan de nosotros. El salmista nos quiere dejar claramente en los versículos del 9 al 22 que muchas veces sufrimos no porque lo merecemos. Estamos en una prueba de lealtad con el Señor y otras veces estamos padeciendo por causa de nuestras malas decisiones, porque queremos vivir apartados del Señor. Y fuera de la gracia del Señor nada podemos hacer. De los versículos 23 y 25 nos habla que Dios tiene el control y el dominio sobre todas las cosas, incluso del padecimiento de su pueblo. Muchas veces, cuando las aflicciones tocan las puertas de nuestro hogar, de nuestras vidas, ya sea en el matrimonio, ya sea en la salud, ya sea en la finanza, lo primero que nos viene a nosotros es que Dios se ha apartado de nosotros y sacamos una serie de conjeturas que lo que hacemos con esto es que nos alejamos más del Señor, porque los pensamientos del Señor nadie los puede entender. Entonces no son nuestros pensamientos sus pensamientos, y entonces aquí, en medio de esto, el salmista nos quiere presentar que debemos estar siendo fieles y esperando el tiempo de Dios pasivamente. Amén. Gloria a Dios. En los versículos 22 al 26 es un ruego o clamor a Dios para que Dios salve con su amor inagotable a su pueblo. Esos son los 5 puntos que vamos a estar definiendo en el Salmo
44. Por eso vemos que el tema que le hemos puesto entra en acción ya, ¿verdad? Esto es al Señor para con su pueblo, pero también es al pueblo con el Señor, porque cómo el Señor puede venir en nuestro auxilio cuando nosotros entonces vamos en contra de lo que el Señor nos está demandando. Entonces, así como el Señor puede venir en nuestro auxilio y siempre está presto para venir en nuestro auxilio, nosotros tenemos que estar presto a, en su presencia, confesar nuestros pecados de manera genuina. Si comprendemos que el Señor no puede ser burlado, vamos a entender que el Señor todo lo sabe. Somos un libro abierto en su presencia y hasta lo que no hemos pensado hablar, ya el Señor conoce lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Entonces, finalmente, en estos versículos, el salmista quiere expresar su clamor al Señor por un pueblo que está en medio de aflicción, de dolor, que no admite ni entiende que se ha separado del Señor a través del pecado y a través de aquellas cosas que nos separan del Señor. ¿Cuáles son esas cosas que nos separan a nosotros, los cristianos, del Señor? En este caso aquí, el pueblo de Israel, nosotros que también somos los cristianos adheridos al pueblo de Israel. Cuando nosotros practicamos la desobediencia, el chisme, los celos, las calumnias, las envidias, las murmuraciones, las críticas, todas estas cosas nos separan de la gracia del Señor. Entonces, si vemos aquí lo que el salmista quiere dar a entender, el salmista no comprende ni entiende sus sufrimientos. Más adelante vamos a ver que él lo expresa, no entiende, no comprende por qué el pueblo está sufriendo, porque también el pueblo se ha expresado en un momento, en una etapa, siendo fiel al Señor, y luego experimenta al separarse del Señor las adversidades, que es lo mismo que nos sucede a nosotros los cristianos. Fuera de la gracia del Señor, nada podemos hacer. En el mismo momento que aceptamos el compromiso, el llamamiento de ser cristianos, debemos de entender que la fidelidad a Dios viene de la mano de la obediencia de sus enseñanzas y de sus palabras. Si no somos fieles o hacedores de la palabra, vamos a hacer siempre lo contrario de lo que el Señor nos está pidiendo. Y es en ese momento cuando entramos en aflicción y en padecimiento y nos preguntamos, ¿por qué estoy sufriendo? Y no comprendemos que es una prueba de fidelidad donde el Señor nos está mostrando que para serle fiel a Él, nosotros tenemos que corresponder con ese amor inagotable, haciendo ¿qué? Lo correcto. Por eso, todas las enseñanzas apuntan, Jesucristo siempre ha dicho que aquel que cumple sus enseñanzas verdaderamente es hijo de Dios. Si el pueblo de Israel en este momento se hubiera dado cuenta que las críticas, las murmuraciones y la manera egoísta de vivir en sus propios deseos egoístas era lo que lo estaba separando del Señor, no hubieran entendido en ese momento que estaban padeciendo en un punto de su vida de manera, como dice el salmista, que estaban sufriendo y no entendían el por qué. Pero vamos a leer el Salmo para que podamos entender. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entra ya en acción. Versículo 1. Dios mío, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de tu tierra a los otros pueblos. Los destruiste por completo y en lugar de ellos pusiste a nuestros propios pueblos y lo hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra. No fue con la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria. Fue tu mano poderosa, fue la luz de tu presencia, porque tú los amabas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor claramente de los versículos 1 al 3? Si permanecemos fieles al Señor, Él es quien pelea nuestra batalla. Si permanecemos fieles al Señor, pues no tenemos que preocuparnos, porque sus promesas son fieles, son justas y siempre llegan en el tiempo correcto. Amén. La gloria sea para Dios y que seamos todos glorificando al Señor y que las palabras del Señor sigan transformando nuestros corazones.
Cuando somos orgullosos, soberbios, egoístas, no podemos entender el mensaje de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no nos transforma primero a nosotros, es imposible que los que estén a nuestro alrededor resulten transformados. Amén. Aquí claramente el Señor le está mostrando del 1 al 3 en estos versículos a su pueblo que debe permanecer fiel a Él. Pero ¿cómo somos fieles al Señor? Ya al principio hablamos de esto. Si queremos serle fiel al Señor, tenemos que abandonar toda nuestra manera egoísta de vivir. Si no somos fieles para perdonar de todo corazón a quien nos lastima, es imposible que el Padre que está en los cielos nos pueda perdonar a nosotros. A la luz de la palabra, todos los días tenemos que hacer un análisis con el Señor en la intimidad y preguntarle al Señor qué entendemos que hay en el corazón que nos puede conducir a la arrogancia, al orgullo y a la soberbia, que es lo que siempre nos separa de la gloria del Señor porque nos impide ver sus bendiciones. Amén. Continuando con la lectura, en el versículo 4 nos dice: eres mi Dios y mi Rey. Tú nos diste victoria. Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Dios nuestro, siempre te alabaremos, siempre te daremos gracias. Amén. Aquí seguimos con la fidelidad del Señor, donde el Señor nos sigue mostrando a nosotros que no hay nada que nosotros no podamos lograr, siempre y cuando que nosotros como sus hijos estemos en obediencia. Las bendiciones del Señor están prestas para nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes. Pensar siempre cómo pensaría Cristo Jesús, cómo trataría Cristo Jesús al hermano, porque aquel que es salvo, aquel que se le ha perdonado mucho, escuche bien, al que poco se le ha perdonado, poco amor demuestra. Pero aquel que mucho se le ha perdonado entiende lo que significa el pecado y con más amor perdona. Si el pueblo aquí entiende claramente lo que el Señor le está presentando, aquí tenemos un Dios totalmente poderoso que sigue siendo el Rey, hoy, mañana y siempre será el único, el Alfa, el Omega, el verdadero, el Rey. Amén, por los siglos de los siglos. Y si nosotros nos mantenemos en esta cobertura, pues es de seguro que no hay nada que nosotros en el tiempo de Él no podamos conquistar. Pero si nos apartamos de la gracia del Señor, pues los problemas no van a durar en hacerse llegar. Amén. En el versículo 9 en adelante nos dice: pero ahora nos has rechazado, nos has hecho pasar vergüenza, ya no marchas con nuestros ejércitos, nos has hecho huir. El enemigo nos ha quitado todo lo que teníamos. Has dejado que nos devoren como si fuéramos ovejas. Has dejado que nos dispersemos entre las otras naciones. Nos vendiste muy barato. ¿Y qué ganaste con eso? Nos pusiste en ridículo delante de nuestros vecinos. Las naciones y los pueblos se burlan de nosotros. Somos el hazme reír de todo el mundo. Me muero de vergüenza, pues todos ahora me ofenden. Mis enemigos me quitan, me gritan y buscan vengarse de mí. Todo lo que hemos sufrido, a pesar de no haberte olvidado. Jamás hemos faltado a tu pacto. Jamás te hemos sido infieles, ni te hemos desobedecido. Y a pesar de todo eso, nos has echado en lugares de miseria. Nos has dejado en profunda oscuridad. Si te hubiéramos olvidado,
o hubiéramos adorado a dioses de otros pueblos, tú te habrías dado cuenta, pues sabes lo que pensamos. Pero por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Nótese aquí y comprendemos, aquí tenemos claramente los dos aspectos. Un pueblo al principio, estuvimos viendo los versículos del 1 hasta el 7, ¿no? Que comprende un pueblo totalmente favorecido por la gracia del Señor, caminando en fidelidad. Pero ya vemos aquí cómo cambiamos del 9 al 17, un pueblo haciendo lo contrario. Y luego vemos del 18 en adelante hasta el 22, en donde el pueblo regresa a la fidelidad. Es ahí donde este mismo contraste nos hace ver a nosotros los cristianos hoy en día. Pretendemos muchas veces, hoy estamos en obediencia y mañana estamos en desobediencia. O sea, si vamos a trillar el camino de la palabra de Dios, de la fe, del cristianismo en nuestras vidas, tenemos que entender lo que Jesucristo dijo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme todos los días. Aborrécete a ti mismo. A ti mismo. ¿Qué nos quiere decir? Deja todos tus pensamientos egoístas si quieres ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en obediencia, practicamos la obediencia y recibimos los beneficios, pero cuando nos apartamos, amén, recibimos entonces el castigo, no por manos de nuestro Dios amoroso, por mano de nosotros mismos, que conociendo la luz de la palabra y la verdad, pretendemos muchas veces andar en oscuridad. Mire, si nosotros no vemos la mano del Señor obrando en los demás y no vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas, algún pensamiento pecaminoso, pecado hay en nuestras vidas que impide que la luz del Señor sea visible en nosotros. Esto es lo que el salmista aquí claramente nos quiere expresar. A mi entender, en mi corazón, yo soy el primero que estoy tratando de recibir esta luz hermosa para seguir cambiando. Muchas veces no vemos la mano del Señor obrando. Aquí hay dos aspectos que nos deja ver claro. Muchas veces porque andamos en pecado, malas decisiones, y otras veces porque estamos en una prueba de lealtad y de fidelidad. Es por eso que nosotros no podemos ejecutar a expensas de la palabra y hacer lo que ella nos señala siempre. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Que no juzguemos a nadie para que no seamos juzgados nosotros. Entonces, como no sabemos qué hermano está en una prueba de fidelidad y qué hermano está pecando por lo que está recibiendo padecimiento, solo Jesucristo, que conoce el corazón, sabe cómo anda cada hermano. Lo mejor para nosotros es hacer lo que nos dice la palabra, orar los unos por los otros y por todos los hermanos. Si hacemos esto siempre a la presencia del Señor, pensando, mirando y entendiendo claramente que el Señor nos habla siempre, vamos a entender siempre lo que el Señor nos está señalando. Amén, gloria a Dios. En los versículos 23 al 27, 26 nos dice: despierta ya, Dios mío. ¿Por qué sigues durmiendo? Entra ya en acción. No nos sigas rechazando. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidas? Mira cómo nos oprimen. Estamos derrotados por completo. Tenemos que arrastrarnos por el suelo. Ven ya en nuestra ayuda. Sálvanos por tu gran amor. Mire lo que nos dice el pie de escritura de los versículos del 9 al 22, donde estábamos comprendiendo, como acabamos de expresar ahora, la gloria sea para el Señor, cuando estamos en una prueba de aflicción y cuando estamos en aflicción por pecado. Nos dice: Israel fue derrotado a pesar de su fe en Dios. Estos son los versículos del Salmo 44 del 1 al 22. Amén. La palabra se lo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del 9 al 22. Israel fue derrotado a pesar de su fe en Dios y su obediencia a Él. El salmista no podía comprender por qué Dios había permitido que esto sucediera y buscaba una respuesta. Él sentía que su sufrimiento no era merecido. Entonces descubrió que sufría porque estaba comprometido con el Señor
Pablo cita esta queja del Salmo en Romanos 8:36 para mostrar que siempre debemos estar preparados para enfrentar la muerte a causa de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando sufrimos, es posible que nuestro sufrimiento no sea un castigo, sino una prueba de lealtad al Señor. Amén. Gloria a Dios. Traduzca esto a todo lo que acabamos de decir hace un momentito. Si Dios es el único que conoce los corazones, si Dios es el único que sabe de qué padecemos todos, lo mejor que nosotros podemos hacer es lo que la palabra nos llama: orar los unos a los otros y fortalecernos los unos a los otros en la misma palabra. O sea, que no nos dé vergüenza decirle al hermano: ora por mí. Eso es humildad. Porque usted no necesita demostrarle al hermano sus padecimientos. Usted necesita que el hermano ore por usted, porque de repente anda en mejor comunión que usted. Y puede ser viceversa, que usted esté en mejor comunión con el hermano y el hermano corresponde y le diga: ¿sabes qué? También ora por mí. Entonces, si vemos claramente que somos un cuerpo con Cristo Jesús y somos llamados a fortalecernos los unos a los otros, pues vamos a entender claramente lo que la palabra nos quiere presentar aquí. No sabemos qué hay en el corazón de nadie. No sabemos lo que Dios le está demandando a cada quien, porque todos tenemos un propósito diferente. Nadie tiene el mismo propósito. Y la salvación por eso es individual. O sea, de lo que me voy a salvar yo, quizá no se va a salvar otro hermano. O sea, hay cosas que yo necesito quitar de mi camino para obtener esa salvación, y de igual manera cada uno de los hermanos. Amén. El Salmo 44 del 1 al 3 nos dice: expulsaste las naciones paganas. Se refiere a la tierra prometida de Canaán. En el libro de Josué, Dios le había prometido a los israelitas que ellos poseerían la tierra. Los israelitas debían entrar y expulsar a las naciones malvadas que oprimían, que se oponían a él. Dios le dijo a Israel que se estableciera en la tierra y que fuera un testigo al mundo de su poder inagotable. Traduzca esto a la vida de nosotros los cristianos. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar esta luz allá afuera verdaderamente, sabiendo que Dios escudriña los corazones? ¿Cuánto estamos dispuestos a bendecir al hermano aunque el hermano le esté yendo mejor? ¿Cuánto estamos dispuestos a orar por un hermano sin que el hermano nos los pida, porque hemos visto que sus aflicciones son notables? Todas estas cosas son a las que Dios ha llamado a que su pueblo se establezca. ¿Y cuáles son su pueblo? Nosotros los cristianos. ¿Y cuáles son estos corazones que se tienen que edificar? Todos. ¿Y por dónde comienza? Por la casa del Señor. Es decir, ¿por qué tenemos que orar por los líderes, los maestros y los pastores? Porque a mayor responsabilidad, al que más se le ha dado, más se le exige. Entonces, ellos necesitan estar fortalecidos más que nosotros en la palabra, porque lo que el Señor pone en sus manos, ellos van a transmitir el mensaje para nuestros corazones también. Entonces, por esa razón, si queremos ser ese pueblo que represente al Señor dignamente, debemos hacerlo en todas las áreas de nuestras vidas. No es que leo la palabra y ya soy cristiano. No es que vengo al servicio y ya soy cristiano. No es que participo de las alabanzas y ya soy cristiano. Es que en todas las áreas de mi vida estén conforme a la voluntad de Dios. Esto significa, ¿verdad?, bendecir en vez de maldecir. Esto significa demostrar amor incluso a aquellos que nos maldicen, incluso a aquellos que no quieren saber de nosotros, incluso a aquellos que están dispuestos a vernos muertos. Nosotros tenemos que bendecir. Y si aplicamos esto a la vida directa y personal con nuestra familia, aquí viene el entendimiento. Entendiendo que el Señor tuvo un tiempo y un llamamiento para nosotros. Y nosotros que somos el puente de bendición en nuestros hogares, entender que hay un tiempo de llamamiento para ellos también. Nuestro trabajo es dejar fluir la palabra con humildad, sin un dedito de señalamiento, para que sea el Espíritu Santo que toque los corazones y sean muchos más los que participen de la obra del Señor. Amén. Este es el pueblo fiel al que el Señor mandó a establecerse en las tierras prometidas. Pero ¿qué hizo el pueblo en ese entonces? Las críticas, las murmuraciones, las envidias, los chismes y los celos fueron los que apartaron al pueblo de Israel del Señor. El Señor nunca se apartó de su pueblo fiel. El Señor nunca se aparta de nosotros los cristianos.
nosotros nos apartamos del Señor con nuestra manera egoísta de vivir. Amén. Gloria a Dios. A un Dios todopoderoso. En la referencia del pie de escritura de los versículos del día 18 nos dice: ¿dónde están nuestras perspectivas? ¿A dónde están nuestras perspectivas? A veces parece que Dios se demora en intervenir a nuestro favor. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, lo que a nosotros nos parece lentitud para el Señor, lo que para nosotros nos parece lentitud para el Señor es el momento preciso. Es muy fácil que nos impacientemos mientras esperamos que Dios actúe, pero nunca debemos perder las esperanzas. Cuando parezca que Dios guarda silencio mientras usted atraviesa angustia, recuerde lo que Él ya ha hecho en su vida anterior. Amén, gloria a Dios. Y así recordará que la intención del Señor siempre llega a tiempo. Gloria a Dios. Si recordamos de donde Dios nos sacó y recordamos todos los años que esperó pacientemente, nosotros viviendo una vida de perversidad, y Él con su misericordia se mantuvo fiel esperando ese tiempo en el que había predestinado para nosotros, vamos a entender que el tiempecito de angustia es más corto que el tiempo que Él esperó por nosotros mientras éramos desobedientes y vivíamos apartados de Él. Santo Dios, yo no sé si estamos entendiendo en la humildad de la palabra lo que el Señor nos quiere presentar aquí. Somos muy fáciles en cuestionar a Dios todos, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, el por qué estoy en padecimiento, que estoy viviendo, pero no nos damos cuenta todos los años que el Señor esperó para ejecutar en su misericordia ese llamamiento que ya tenía para nosotros. Para muchos de nosotros muchas veces significa 30 años, 40 años y hasta más en la espera de la humildad y la paciencia del Señor. Y tenemos un año a veces de angustia o 6 meses y el mundo se nos está acabando. Entonces se nos olvidan esas promesas hechas en nuestras vidas porque Dios sabe y nosotros de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos una referencia del Salmo 44:7, referencia al Salmo 53:5. Referencia, Salmo 53:5 nos dice: el terror se apodera de ellos, un terror como nunca han conocido. Dios esparcirá a los huesos de sus enemigos, los avergonzará porque Dios los ha rechazado. Escuche bien, a Dios no le afecta lo que usted piense de Él. A nosotros nos afecta lo que Dios piensa de nosotros, porque esto puede afectar nuestra eternidad. Si queremos vivir una vida conforme a la de Dios y no ser un pueblo rechazado, porque aquí está hablando claramente de un pueblo rechazado, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la obediencia, haciendo lo que es agradable para el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el 53:4-5 nos dice: a Dios no le afecta lo que pensamos de Él, pero lo que Él piensa de nosotros nos afecta en forma definitiva para la eternidad. Gloria a Dios. Aquí tenemos otra referencia en el Salmo 89:41. Salmo 89:41 nos dice: todos los que pasan por allí le han robado y se han convertido en la burla de sus vecinos. Escuche bien lo que nos dice el pie de escritura del 17 al 24 del Salmo 89. Nos dice: sin la ayuda de Dios somos débiles e inútiles. Sin embargo, cuando estamos llenos de su espíritu, del Espíritu de Dios, su poder fluye a través de nosotros y nuestros logros exceden nuestras expectativas. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esas expectativas de las que el Señor nos está hablando aquí? Que exceden nuestro propio entendimiento. Cuando vemos la mano del Señor obrando en nuestro hogar a través del testimonio y nosotros mismos decimos: wow, lo hizo el Señor. De repente a los que tanto amamos comienzan a cambiar cuando menos los esperamos. ¿Pero por qué comienzan a cambiar? Porque el Señor ha sido manifiesto en esos logros en nuestra vida y nuestro carácter está demostrando a Cristo Jesús en todo lo que hacemos.
Comienzan ellos a cambiar y entonces la mano de Dios comienza a verse, notar allí. Y entendemos que el Señor siempre está y estará con nosotros, sus hijos. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 44 de los versículos 9, perdón. Gloria a Dios. 44, 22 al 26. El pie de escrituras nos dice: el salmista rogó a Dios que salvara a su pueblo a causa de su amor inagotable. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Cuando tema por su vida, pídale a Dios que lo salve. Y recuerde que ni siquiera la muerte nos puede separar de Él. Gloria a Dios. Imagínense las promesas de Dios. Cómo el Señor aquí nos manifiesta en cada palabra que ha fluido que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él es justo, que ni siquiera la muerte nos puede separar de su misericordia y de su gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El pueblo de Israel tiene diseñado un registro, no porque el Señor no amara a su pueblo, el Señor ama, adora a su pueblo. Hoy en día también a nosotros los cristianos. Pero este registro, este señalamiento, esta pauta para nosotros vivir es precisamente para nosotros, la iglesia moderna, los cristianos hoy en día, que somos ese pueblo escogido y amado por Cristo. No cometamos los mismos errores y entonces nosotros seamos rechazados. Porque una cosa es que nuestro Señor es paciente, amoroso y fiel a nosotros. Y otra cosa es cuando nosotros dispersamos nube de oscuridad con nuestros pensamientos egoístas en nuestra manera de vivir apartada de Dios. Por eso ahorita recuérdese cuando estábamos hablando que cuando no vemos la mano del Señor operando en nosotros ni en los demás, significa que hay pensamientos o pecados egoístas que están impidiendo que la luz de Cristo Jesús sea manifiesta en nosotros. Pero, ¿cómo yo sé esto? Si Dios es amor, no lo digo yo, lo dice la palabra y las demostraciones, porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito Hijo por el perdón de los pecados de la humanidad. Esto significa que los que somos cristianos y tenemos el favor de la gracia del Señor por gracia, no porque lo merezcamos, pues hay millones esperando la misma oportunidad de recibir esta oportunidad del Señor. Entonces, si nuestro Señor es amor, que lo acabamos de leer cómo lo ha demostrado al dar a su único unigénito, y usted no está dando amor, verifique si usted es un hijo de Dios. Si usted no está perdonando de todo corazón a aquel que le está lastimando, verifique si usted es hijo de Dios. Si usted no está ayudando a aquel que está caído, y Jesucristo dijo: me viste desnudo y me vestiste. Viste a verme a la cárcel, fuiste al hospital a verme. Y ya sabemos el contexto de la palabra completa de lo que el Señor nos señala aquí. Y no hacemos ninguna de estas cosas. ¿Cómo entonces decimos que somos hijos de Dios? ¿Cómo entonces podemos ser un pueblo escogido? ¿Cómo entonces podemos ser un pueblo que camine de la mano del Señor? Mire lo que nos dice claramente aquí. El pie de escritura 44. 1:3 nos dice: expulsaste las naciones paganas. Se refiere a la conquista de Canaán, la tierra prometida, descrita en el libro de Josué. Dios había prometido a los israelitas que ellos poseerían la tierra. Los israelitas debían entrar y expulsar a las naciones malvadas que se oponían a él. Dios le dijo a Israel que se estableciera en la tierra y fuera un testigo al mundo del poder y el amor de Dios. El salmista, rodeado de enemigos, recordó lo que Dios había hecho por su pueblo y se llenó de ánimo. Cuando nos sintamos atacados, podemos tener la misma confianza en Dios. Mire, esto no lo estoy diciendo yo. Poderoso es Cristo Jesús, es la palabra del Señor. Nótese que el salmista aquí, en vez de maldecir a los enemigos, recurrió a la humillación en la presencia del Señor. Cuando alguien nos está lastimando a nosotros, ya sea en la congregación, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, mire, y usted ora por esa persona, la liberación quien la recibe es usted.
La mayoría de los pecados que vemos en los demás y que ellos practican, los estamos practicando nosotros. Por eso Jesús dijo que aquel que se concentra en los pecados de los demás se está olvidando de sus propios pecados. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Esto no lo digo yo, lo dijo el Rey. Entonces, si vemos claramente lo que a la luz de la palabra el Señor le está expresando a su pueblo, sí hay una condición para ser hijo de Dios. No es el hecho de que yo ando con una Biblia, no es el hecho de que me congrego, no es el hecho de que vengo a la iglesia, no es el hecho de que participo en los devocionales, que participo en todas las actividades de la iglesia. Es el hecho de que todo lo que usted hace lo haga para la gloria del Señor. Si convertimos esto en un ritual religioso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos asistiendo y perdiendo el tiempo porque los rituales religiosos dañan a la persona, porque somos solo fieles y somos solo cristianos en la iglesia, en la casa del Señor. Fuera de allí, actuamos como cualquier mundano. Pero cuando le somos fieles a Jesucristo, la mirada está puesta en Él y entendemos que todo lo que hacemos es para su gloria, entonces toda palabra, ahí se aplica que toda la palabra de Dios edifica a su pueblo. No importa lo que fluya de sus labios, nunca va a fluir por usted, va a fluir por el Espíritu Santo. Por eso, cada quien que tiene la responsabilidad de llevar la palabra, amén, si se mantiene fiel y firme al Señor, va a recibir los beneficios del Padre Eterno de la Gloria. ¿Cuáles son esos beneficios? Recordemos que el Señor siempre apunta a las Escrituras en beneficios al cielo. Yo no sé si usted está entendiendo. Si el Señor me sacó a mí de una vida corrupta, el Señor puede bendecirlo a usted con lo que usted quiera, pero el Señor se va a asegurar de bendecirlo con lo que a usted le conviene. Entonces, si yo tengo deseos egoístas con cosas que siempre me apartaron del Señor, y hoy en día quiero alcanzarla después que soy cristiano, estoy pidiendo el tiempo, nunca me la va a conceder, porque no voy a estar listo nunca para eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona el pecado. El salmista nos presenta claramente que el Señor nos perdona el pecado, pero una vez que pecamos, ya fueron activadas las consecuencias. Amén. Recordemos esto, todos nosotros en la humildad de la palabra del Señor. Una vez que activamos un pecado, ya las consecuencias fueron activadas y ya no hay manera de detenerlas. Recordemos a David cuando pecó con la esposa de Uría, o sea, mató a Uría, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Él se arrepintió y lo perdonó, pero el Señor le dijo, nunca más se apartará la espada de la justicia de tu casa. Traduzca esto a nosotros los cristianos. Por eso muchas veces no podemos ver esa luz verdadera, porque nosotros nos olvidamos de las pequeñas cosas, le damos prioridad al pecado y lo minimizamos. Yo hice esta cosita ahorita, Dios me entiende, pero no hice aquella que es muy grande. Todo pecado nos separa de la gloria del Señor. Si el Señor le dice a usted que es pecado hablarle mal a alguien y usted le habló mal a alguien, el mundo no se va a acabar, pida perdón en ese instante. Él es fiel y perdonador para con nosotros y usted es liberado de la culpa. Dice que nos perdona y nos libera del registro de la culpa para siempre. Amén. O sea, que no importa lo que hemos hecho, si lo hicimos de manera egoísta o nos equivocamos, el Señor como Padre amoroso lo que está esperando es que en ese instante nos arrepintamos. Y Él nos ha dado una herramienta hermosísima. La gloria sea para el Señor, su consolador, que solamente necesitamos hacer una pausa y en la mente orar en el Espíritu y pedir perdón donde quiera que esté, en el trabajo, en el hogar. Yo no sé si el Señor está reflejando esa luz en nuestro corazón. Usted no necesita esperar la noche donde usted reconoció el pecado. Por eso Jesús dice claramente que al que poco se le perdona, poco amor demuestra, y al que mucho se le ha perdonado, mucho amor da. Es entonces esta persona la que reconoce el pecado a cada instante. Y cuando reconoce el pecado a cada instante, en su mente dice automáticamente, Señor, reconocí este pecado, le hablé mal a fulana, no debí, perdóname. Usted no necesita expresarlo. En su mente con el Espíritu Santo lo hace al instante perdonado. ¿Por qué el salmista no lo señala claramente aquí? Porque son estas pequeñas cosas las que nos van separando de la gracia del Señor. Recuérdense lo que ocurre con la mentira, que por eso es un pecado tan terrible. Cada mentira nos enlaza a Satanás. Él es el padre de mentira. Y nosotros tenemos la mala costumbre de minimizar las mentiras a nuestra conveniencia. Es un hábito que muchas veces está en nosotros, tan radicado que por mucho que intentamos siempre sale a relucir algo.
Pero si nosotros estamos prestos y alerta con lo que el Señor nos está diciendo, con el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, nos libramos de la culpa inmediatamente. Recordemos, no hay uno solo que sea perfecto. Uno solo hubiera sido justo, Cristo Jesús no viene al mundo. Y si Él, que es justo, es poderoso y es el que tiene el control, nos deja ver claramente a nosotros que somos pecadores débiles y arrepentidos. O sea, el salmista aquí lo reconoció. Por eso él no entendía el por qué tenía su sufrimiento. Tenía la confusión, el por qué yo sufro si estoy siendo fiel. Y vemos cómo el Señor dijo que incluso permitió todo eso con su pueblo fiel. ¿Para qué? Una prueba de lealtad que muchas veces se nos ha pedido a nosotros y no nos estamos dando cuenta que estamos en ella. Y esa prueba es para pasar de nivel a un nuevo nivel donde el Señor espiritualmente nos quiere colocar. Sé que es difícil y para nosotros los cristianos no es fácil, porque en el mismo momento que nos negamos a nosotros mismos para seguir a Cristo Jesús, es una vida por otra. Y no sé si estamos entendiendo, hay que morir a una vida para obtener otra vida. Y si no ocurre esto en nosotros, mire, estamos actuando de manera egoísta. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, hay una vida que se pierde y hay una vida que se gana. En esa vida que se está ganando, seguir a Cristo Jesús tiene un sacrificio. Y es un sacrificio que la carga es ligera, pero es terrible cuando estamos enfocando en nuestros deseos egoístas. Jesucristo nos va a quitar por las buenas o por las malas, todo aquello que vaya en contra de su propósito. Mientras más nos alineamos, siendo humildes, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados en la presencia del Eterno, Él es fiel para perdonarnos. Justo y misericordioso para darnos una nueva misericordia todos los días, y que lo de ayer quedó y comenzamos en algo nuevo, en cero con Él, fortalecido en su gracia y en su misericordia. Amén. Que la gracia del Señor nos haya bendecido a todos nosotros con esta palabra de vida. Bendecimos una vez más la vida de nuestros líderes, el pastor Juan Carlos Molina, la pastora Karen Sánchez, los maestros, a mis hermanos, a todos los que estamos aquí en la casa, los que están en línea. Que la palabra del Señor haya edificado nuestros corazones para su gloria, para su honra, para el Eterno, que Él es el merecedor de toda la honra. Amén.